OEA, sea CITIPAT, es poder identificar o garantizar o validar el nivel de cumplimiento que tengo frente a esos criterios de auditoría, que ahorita vamos a ver un poco qué son esos criterios de auditoría, pero el poder identificar cómo estoy frente a los requisitos a los cuales he decidido de manera voluntaria aplicar, que finalmente ahí hay un tema muy importante y es que todos estos esquemas de certificación son voluntarios, ¿cierto? Por lo tanto, cada organización decide el momento adecuado para optar a esas implementaciones y por ende esas certificaciones. Y por otro lado, esos requisitos que se implementan, esos requisitos que estoy optando para cumplir, cómo he decidido como organización aplicarlos al interior del parque, de mi empresa, y en ese sentido, pues, ¿cómo hago el equilibrio de cumplir los requisitos siendo o siguiendo siendo eficiente, ¿sí? Continuando siendo eficiente en términos de la gestión que hago, que no la puedo perder de vista, porque si yo soy una empresa de seguridad, pues presto operaciones de seguridad. Si yo soy un parque industrial, pues presto los servicios y alojamiento de otras empresas para que hagan sus labores, ya sean logísticas, de comercio exterior y demás. Pero a la par que hago eso, ejecuto y establezco unos ejercicios o unos métodos de trabajo que dan cumplimiento a unos requisitos de una normatividad. Y hace unos días estaba escribiendo un poco y ponía la siguiente analogía para especificar muy bien no solo lo que hacen en el ejercicio de auditoría, sino que también aplica muy bien lo que hacen los sistemas de gestión con nuestra vida empresarial, por así decirlo. ¿Sí? Y pensemos en una pared que esté pintada de un color oscuro, 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 un negro o un azul oscuro. Si nosotros quisiéramos limpiar esa pared o quitar impurezas o quitar irregularidades de esa pared, no podríamos hacerlo sin hacérselo a toda la pared porque no tenemos la manera de observar o de ver con detenimiento dónde están, digamos, que esas imperfecciones o esas suciedades que yo quisiera limpiar. Por lo tanto, tendría que traer seguramente una muy buena cantidad de agua, una muy buena cantidad de jabón y quizás un par de personas para que le hagan la limpieza a toda la pared porque no tengo cómo observar exactamente dónde están esas impurezas y esas suciedades. Pero imaginemos ahorita que esa pared no es oscura, sino que es clara, es de un color blanco. Yo ya observo las impurezas, observo esas imperfecciones de una manera que no necesito mayores elementos y por tanto ya no necesitaré las mismas cantidades de agua, las mismas cantidades de jabón, ni siquiera toda esa cantidad de personas, sino que yo mismo puedo coger, tomar un pequeño paño y limpiar exactamente solamente donde necesito. Y eso es lo que hacen las auditorías. Las auditorías nos emblanquecen, si es un término adecuado, nos aclaran esa pared que antes era oscura y nos permiten ver exactamente en dónde están las suciedades y homologáramos esas suciedades por los fallos, las oportunidades de mejora o en donde no necesariamente hacemos las cosas tan bien. Y ya no vamos a necesitar una cantidad de recursos enormes porque estoy siendo eficiente con el uso de mis recursos en pro de las mejoras. Entonces voy solamente con el poco de agua y de jabón o de detergente al pedacito que requiero única y exclusivamente limpiar. Entonces el sistema de gestión, las auditorías me permiten hacer el zoom, como le digo yo, y poner el foco única y exclusivamente donde se requiere y observar que el resto de la pared está perfecta y está funcionando a conformidad. Eso hacen las auditorías y eso hacen los sistemas de gestión por nosotros y por nuestras organizaciones. Y entonces en ese sentido, la ISO, nuestra Organización Internacional de Estandarización, que hace un trabajo bien interesante en la generación de todas estas normas, pues ha documentado una norma que es la ISO 19011-2018, ha actualizado su versión ya hace 3 años, en donde nos da las técnicas de auditoría.
y más o menos esa es el vademecum, la Biblia de los auditores. Y toda persona que ejerza labores de auditor interno, externo, seguramente ha estudiado esta norma, porque esta norma lo que nos da son unos lineamientos acerca del cómo es un método adecuado para ejecutar las auditorías internas o externas. Quiero dar la claridad a cualquier tipo de organización porque nos da unas bases y unas, digamos que, características genéricas. Hay otras normas que nos dan especificidades, pero que más son las especificidades ya de cada sistema de gestión, como lo que hemos visto con la ISO 18788, como lo que hemos visto en alguna oportunidad, ustedes han conocido con la ISO 28000, la ISO 28001, el mismo EA, pero esta me da el cómo hacer el marco de acción del auditor. Entonces, sin más preámbulo, iniciemos a explorar esta interesante norma, recordándoles que cuando tengan la necesidad de hacer algún aporte, alguna duda, alguna pregunta, simplemente abren el micrófono y me lo hacen saber, o en el chat a través de Alejandro, que amablemente nos da el dato de si hay alguien por ahí con una manito levantada o ha tomado alguna nota en el chat. Entonces, la norma ISO 19011 nos habla de varios elementos, hay varios elementos en el ejercicio de auditoría, y hay un elemento que es tan interesante y es tan profundo cuando logramos entenderlo, y es el programa de auditoría. La norma nos da el programa de auditoría, y yo traje aquí a colación esta imagen, porque realmente el programa de auditoría es eso. Es la perspectiva, es ese paisaje, es esa imagen en 360 de lo que yo requiero ejecutar en un momento X de la auditoría. A veces se suele confundir con el plan, pero el programa es mucho más extenso. Voy a ponerles un ejemplo. Los ciclos de auditorías de certificación, digamos que cuando nosotros llegásemos a certificarles a ustedes en sus organizaciones, sea por seguridad o sea por parques industriales, sea por 28000 y demás, nuestros ciclos demoran 3 años. En el primer año tenemos la certificación por primera vez. En el segundo, en el primer y segundo año tenemos seguimientos, ¿sí? En la certificación se revisa con exhaustividad al 100% de los requisitos, y en el primer y segundo año no necesariamente se revisan el 100% de los requisitos, se trata de que sea 50% más 1 para tener un poco más de la mitad, y hay unos requisitos que son obligatorios revisarlos siempre. Y finalmente en el tercer año se renueva la certificación, es decir, que vuelve y se revisa la totalidad del sistema de gestión con el fin de validar que la compañía siga dándole cumplimiento a todos los requisitos fundamentales y no fundamentales. Todo eso queda plasmado en un programa de auditoría, el cual es un documento que me permite saber desde primera vez qué voy a auditar en el primer año, qué voy a auditar en el segundo, qué voy a auditar en la renovación, cuántos tiempos nos vamos a demorar, quiénes van a ser los auditores, y ojalá y preferiblemente unas fechas tentativas en las cuales debemos hacer el ejercicio de auditoría. Por lo tanto, yo siempre lo asimilo con ese paisaje o con esa vista panorámica. Yo estoy aquí, tengo aquí una vista hermosísima de Cali, y si me volteo tengo acá atrás las banderas, y si me volteo tengo acá otra pared, y tengo una vista casi que 360. Analógicamente, ese es el programa de auditoría. Cuando yo veo mi programa de auditoría, me permite ver qué va a hacer o cómo he planeado mis ejercicios de auditoría en un lapso de tiempo de una manera genérica, de una manera que pueda establecer recursos, de una manera que pueda planear esos ejercicios de auditoría. Incluso puedo tener en cada momento de auditoría alcances diferentes, objetivos diferentes, criterios diferentes, porque hoy yo me estoy preparando para una auditoría interna para certificarme en 28000, pero el año próximo, además de 28000, voy a incluir 9001,
Entonces ahí mi auditoría interna va a tener un alcance mucho más amplio o mucho más diferente. Y dentro de otro año espero certificarme en 18788, entonces ahí ya incluyo también criterios y estoy viendo en panorama cómo se va a dar todo eso, ¿sí? ¿Cómo se da la línea de tiempo en ese programa de auditoría que vamos a desarrollar al interior de cada organización? ¿Sí? Primero, entender cuál es el contexto del auditado y el contexto de la auditoría. El contexto del auditado, si es una auditoría interna, es entenderme como organización en qué momento me encuentro para saber cuáles son mis necesidades. Les insisto, mi auditoría interna de hoy no necesariamente tiene los mismos niveles y los mismos alcances de mi auditoría interna de hace un año. Y les voy a poner el ejemplo de AES. AES el año anterior tenía unos esquemas de certificación que eran las normas de cadena de suministro, ISO 28000 y 28001, la 9001 y la ISO 18788. Y en ese sentido, cuando vinieron a hacernos nuestra auditoría interna, pedimos que se diera en esos órdenes, que nos revisaran los requisitos que nosotros como organismo de certificación debemos de cumplir en pro de poder certificar esas normas. Pero este año les adicionamos 3 normas más, ISO 37001, ISO 45001 e ISO 14001, antisoborno, seguridad y salud en el trabajo y ambiental respectivamente, adicional a todas las otras que ya teníamos. Entonces este año le dijimos al auditor, mírame con toda esta global y dime frente a esos requisitos que yo debo cumplir para acreditarme en esas 3 nuevas normas, pero para continuar acreditado con las otras, ¿cómo estoy? Ese es el contexto del auditado. Cuando vamos nosotros a las organizaciones a auditarlas, es entender esa organización en qué momento está, hace cuánto está certificada, qué tipo de certificaciones cuenta, así no todas sean con nosotros, el sector económico, ¿cierto? A qué se dedica, la ubicación geográfica y conocer mucho el contexto de la organización en términos de cómo la organización ha abordado y en qué momento se encuentra, incluso los riesgos. Porque dado eso, yo puedo ir al contexto de auditoría. ¿Y qué tiene que ver lo uno con lo otro? Resulta que ese auditado está en un seguimiento en donde no necesito revisar el 100% de los requisitos, pero es una empresa que ha tenido unos niveles altos de riesgo en temas, por ejemplo, de contaminaciones, por decir un ejemplo, y que en el último año se ha visto involucrado en 2 situaciones de investigación por contaminación. Entonces yo considero que a esa organización debería profundizarle más en los temas de riesgos o debería de darle tiempo adicional para validarle esos aspectos importantes que le han acontecido para identificar qué le puede estar sucediendo. Por decir un ejemplo, ¿sí? Esa organización en estos momentos, por ejemplo, de pronto acaba de cambiar en instalaciones, entonces debo de profundizar en la seguridad de sus instalaciones y estoy hablando de una norma de cadena de suministro, ¿sí? O es una organización de seguridad privada que ha vinculado un nuevo sector a sus servicios y está certificada en 18788, pues yo creo que es importante que abarquemos esos nuevos servicios que van a estar dentro del alcance para que les revisemos a profundidad algunos aspectos. Entonces, cuando entiendo el contexto del auditado, sea yo, pues me autocontexto, y si es un externo, entender esa posición en la que se encuentra hoy, lo que se espera, cuáles han sido sus variaciones, en qué situaciones se encuentra, y en el contexto de auditoría, cómo ese contexto podría afectar, pero también en el contexto de auditoría, qué riesgos se pudiesen presentar, que ya vamos a ir hacia allá,
¿Y a qué me expongo al ejecutar ese ejercicio auditorio? Cuando digo me expongo es en términos generales, ¿qué condiciones se pueden presentar en ese ejercicio de auditoría? Entonces, por un lado, entender cómo está el auditado hoy en términos, incluso para definir criterios de auditoría. Los criterios de auditoría son contra qué voy a auditar y contra qué voy a comparar, es decir, las normas, los requisitos legales, otros requisitos y demás. Entonces, ese contexto del auditado es entenderlo, conocerlo, tener la suficiencia de la información para entender el contexto de auditoría, que pueden ser los tiempos, pueden ser los riesgos, pueden ser las situaciones externas que pueden afectar u otras condiciones que puedan afectar, cambios de legislación y demás. Ya cuando hablamos de los riesgos en el programa de auditoría es qué se pudiese presentar, qué riesgos se pudiesen presentar en el ejecutar de la auditoría. Y ahorita estábamos en una reunión muy interesante con Dina, nuestra coordinadora de certificación, y un grupo pequeño de auditores porque estábamos revisando nuestra matriz de riesgos de auditoría. Y en esa revisión de matriz de riesgos de auditoría empezaron a salir unos temas muy interesantes como, hey, si yo me estoy desplazando en temas de la presencialidad, cuando terminemos de reactivarnos al 100%, ¿cuáles son los riesgos que se pueden presentar en ese traslado? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo me accidento? ¿O qué pasa si estando en una reunión, en un ejercicio de auditoría, hay un riesgo de contaminación, en este caso por COVID, pero es contaminación, riesgo biológico, y toca suspender el ejercicio de auditoría? Esos tiempos que estamos programando en el ejercicio de auditoría son suficientes para abarcar todos esos requisitos y esos criterios que queremos evaluar. Entonces, cuando empiezo a pensar en ese nivel de riesgos en el programa de auditoría es, cuento con el personal, qué riesgos se pueden presentar en la ejecución, qué riesgos se pueden presentar en la planeación, qué riesgos se pueden presentar en términos de poder entregar a tiempo los informes, qué riesgos se pueden presentar en el ejercicio del ejecutar de auditoría. Ahorita con todos estos temas virtuales se pueden presentar situaciones de red, fluido eléctrico, entre otros, que pueden ralentizar el ejercicio de auditoría o que pueden detenerlo o que pueden suspenderlo, ¿sí? El comportamiento del auditor, el comportamiento del auditado. Entonces, entender todas esas situaciones que pueden pasar para hacer una evaluación del riesgo del ejercicio de auditoría e identificar los controles que podamos llegar a tener en esos saberes de tal manera que permitan poder ser proactivos en esas situaciones. Hey, se accidentó el auditor, o hey, no pudo llegar porque está en medio de un derrumbe, el vuelo se retrasó. ¿Cómo actuamos? ¿Qué hacemos en ese ejercicio de auditoría? El tiempo no nos alcanza, me demoré más tiempo haciendo algo, ¿cómo le damos manejo? Para eso es necesario que en el programa de auditoría entendamos o conozcamos y analicemos los riesgos que se puedan presentar. Vienen los criterios de competencia en el ejercicio de la auditoría, y es que puede ser parte de uno de los riesgos, cuento con el personal competente y suficiente para el desarrollo de este programa de auditoría. Es que me están diciendo que audite 18788. ¿Puedo hacerlo? Es que me están diciendo que audite 28000 o 28001 al parque industrial. Tengo la competencia, tengo el personal suficiente, puedo dar fluidez en el ejercicio, y asimismo cuáles son esos criterios que yo he definido para que el personal pueda desarrollar un ejercicio de auditoría acorde, ¿sí? ¿Cuál es mi personal? ¿Con qué personal cuento? ¿Qué competencias tiene? ¿Qué experiencia? ¿Qué habilidades? Y demás. Y una vez yo he desarrollado mi programa de auditoría, el programa de auditoría no es un documento estático, por el contrario, es un documento dinámico. Como tengo ese landscape, tengo ese panorama, tengo ese paisaje, tengo esa vista 360, cada vez que yo ejecute un ejercicio de auditoría, pueden surgir cambios.
yo puedo decir inicialmente, hey, aquí en el seguimiento vamos a auditar requisitos, 51% de los requisitos, y dentro de esos requisitos no le veo necesidad de revisar política. Ya la política la venimos revisando 2 años consecutivos y creo que ahí estamos bien, entonces no revisemos política. Pero resulta que este año me di cuenta que no hay una coherencia entre política y objetivos y yo les dejé allí una no conformidad o una oportunidad de mejora para que lo revisen. Pues el año pasado, el año que viene no lo tenía establecido, pero creo que es necesario entonces que sí vaya para que le revisemos esa inconsistencia que encontramos. En donde hayan habido no conformidades, si no lo tenía planeado, programado, ejecutarlo, pues vamos a tener que hacerle un ajuste. Que esta organización el año que viene me dijo, ay, yo quiero entonces que me incluyas 9001, listo. Entonces hay que generar en el programa una ampliación para poder incluir 9001, ¿sí? Y así sucesivamente todos esos cambios que se vayan presentando se deben de venir generando en el programa. Ay, resulta que la ISO 28000 ya cambió de versión, salió la 28000 2021, 2022. Entonces ahí tenemos que generar unos cambios porque vamos a tener que revisar los requisitos, por lo menos si no son todos aquellos que hayan surgido o que hayan tenido cambios o hayan sido sensibles de cambio. Entonces, en ese orden de ideas es importante que tengamos por eso ese panorama y esa vista que podamos estar mirando, ¿sí? Que podamos ver esa vista 360 y digamos cómo me voy a comportar o cómo me estoy comportando. Si yo hiciera una homologación del nivel de dinamismo que tiene el programa de auditoría, yo creo que es tan dinámico como cuando estamos mirando una matriz de riesgos, ¿sí? ¿En qué estoy? ¿Qué está cambiando? Que estoy viviendo, cómo se están dando las cosas y en ese mismo sentido mi programa de auditoría va a tener una serie de ajustes según cómo se me vayan dando las cosas. ¿Sí? Con el tema, por ejemplo, de emergencia sanitaria, de COVID, de pandemia y demás, muchas organizaciones tuvieron que ajustar sus programas de auditoría porque de un momento a otro nos dijeron se paralizó todo, se paralizó el mundo y muchos no estaban preparados para la virtualidad. Y nosotros llamábamos a las organizaciones, decíamos, mire, le toca su auditoría, y les decían, no, venga, yo no puedo, ¿cómo haríamos? No nos podemos movilizar. Y nosotros les decíamos, no, mire, nosotros tenemos todo, podemos hacer auditorías remotas de esta y esta manera. Nos decían, no, es que yo no tengo digitalizar la información, es que mi gente no está en la oficina, es que no alcance a hacer auditoría interna. Y empezábamos a mirar cómo podíamos generar esos ajustes y cómo podíamos aportarles, darles la espera que ajustaran sus programas para que a su vez nosotros también pudiéramos hacer los ejercicios de certificación porque las fechas deben de ser muy ajustadas o muy precisas. Entonces, ahí muchos ajustaron sus programas de auditoría, tuvieron unos meses de más para hacer esos ajustes, entre otras cosas, y sus programas de auditoría se movieron con base en esas situaciones de contexto que se dan. Entonces, si me preguntan, el programa de auditoría es tan dinámico como lo puede ser una matriz de riesgos, digamos que haciendo algún tipo de homologación. Ya como les mencionaba, dentro del contexto del auditado y a manera de profundidad, es importante validar cuáles son esos objetivos organizacionales, porque tiene mucho que ver también con los objetivos organizacionales el contexto del auditado, ¿cierto? Y es decir, lo que yo les decía, hoy en dónde estoy, para dónde voy, mi plan estratégico, siempre viendo esa planeación estratégica, esos objetivos de empresa, esos objetivos estratégicos, para dónde vamos. Entonces, como les decía, nosotros en AES llevamos unos años trabajando en ampliar nuestro portafolio de servicio y hacia allá se han movido nuestros programas de auditoría. Una organización podrá decir que quiere también ampliar sus certificaciones porque se siente preparada, o estoy listo para ser operador económico autorizado, o estoy listo para ser CITIPAD, o estoy listo para ser 28001, y en ese sentido entonces empiezan a organizar y a mover sus programas de auditoría. El tema de las cuestiones internas y externas que les comentaba, tanto las capacidades que tiene la organización para desarrollar ese sistema de gestión y para desarrollar ese programa de auditoría, como las condiciones externas de ese contexto en las cuales se deben mover legislaciones,
todos estos temas de emergencia sanitaria, confinamientos. Hace una semana que hablábamos de 18788, ustedes me preguntaban, ¿y la legislación de las horas de trabajo? Y entonces, si yo me muevo en esto, ¿puedo certificarme? ¿No me puedo certificar? Todos esos son elementos que debemos de tener en cuenta en cuestiones de auditorías, de programas de auditoría. Y tener muy en cuenta las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Esto tiene que ver mucho con cómo me entiendo con esos stakeholders, ¿no? Y en esos stakeholders están los clientes. Entonces nos llegan de pronto compañías que nos dicen, mira, yo necesito certificarme en esta norma de 9001, por decir un ejemplo, porque me están exigiendo en los diferentes procesos comerciales que requieren que mi empresa esté certificada en 9001, necesito certificarme ya. ¿Sí? Esa es una necesidad de una parte interesada, un stakeholder llamado cliente. En la ISO 18788 veíamos mucho el tema con los proveedores y yo les decía ese compromiso, y es muy parecido en la 28001 y en el OEA, como yo desde mi perspectiva hago y vinculo a los proveedores en este proceso para generar una sincronía y una alineación de pensamientos, de filosofías y de políticas. ¿Sí? Y yo les decía, no puede ser que yo vele por los derechos humanos, pero no me interese si mi proveedor vincula menores de edad o no tiene trato digno con sus trabajadores. ¿No? Eso, ahí hay una cooperación. Esas son las necesidades y expectativas de las partes interesadas, por mencionar algunos ejemplos que tenemos que tener en cuenta en el contexto. Y algunos requisitos de seguridad y de confidencialidad que siempre se dan, y es cómo interactúo esa información, qué tan preparado, qué tan robustas son mis procesos informáticos, porque en este programa de auditoría pues voy a tener este tipo de conexiones, voy a tener que compartir información, puedo llevar a cabo auditorías remotas. Hace unos días una compañía me decía que ellos hacían un análisis de si se podía o no se podían realizar auditorías remotas antes de decidir si la hacían o no. Y eso es supremamente importante y eso hace parte de su programa de auditoría. ¿Qué generalmente encontramos como contenido en el programa? No es una camisa de fuerza, pero sí es importante aspectos que son parte de un programa. Entonces están los objetivos. El objetivo del programa generalmente es el poder analizar, validar las capacidades que tenemos para desarrollar el ejercicio de auditoría que se lleve dentro de la normalidad. Identificar los riesgos y las oportunidades que se los mencionaba yo en el otro slide, que era la línea de tiempo, donde identifico, bueno, si yo voy a hacer esa auditoría, ¿en qué me la puedo hacer? No, pues yo la voy a hacer ahorita en julio. Listo. ¿Qué se pudiese presentar? No, es que en julio están las vacaciones de verano. Ok, por tanto tenemos un buen número de personas en vacaciones y tal vez no vamos a contar con todo el personal disponible. ¿Vamos a traer al auditor o lo vamos a hacer remota? Tenemos las capacidades, sí, nosotros tenemos Zoom, el 90% de nuestra información está digitalizada y demás. ¿Listo? ¿Con qué auditores? ¿Contamos con auditores? Hay un riesgo de que no contemos con auditores para esta norma ISO 18788, porque es una norma nueva, porque además, sí, de pronto auditores internos, no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer antes? Formar los auditores. Listo, perfecto, ¿sí? Cuando me siento a revisar esos riesgos del programa, entonces empiezo a pensar, ok, entonces no, entonces ya en julio no nos va a dar porque los tengo que formar por esto, por lo otro. Entonces yo creo que más bien va a tocar como en septiembre. Y ahí empezamos a revisar y a validar determinadas. El alcance, ¿qué alcance va a tener ese sistema de gestión y ese programa de auditoría? Bueno, nosotros estamos en 28001, en 9001 y ahorita queremos vincular 18788. Listo, perfecto. ¿En qué sedes? ¿Qué sedes quiero vincular? No, solamente está el parque aquí industrial. Listo, perfecto. ¿Y qué actividades van a estar incluidas en ese sistema de gestión, en esa certificación? ¿Qué tipo de auditoría va a ser? ¿Sí? ¿Va a ser una auditoría interna? ¿Va a ser una auditoría externa? ¿Va a ser una auditoría combinada donde meto todas las normas y las puedo auditar de manera conjunta o integral?
o van a ser auditorías separadas, o vamos a hacer una auditoría mixta entre la virtualidad y la presencialidad. Criterios de auditoría, que son las normas o los requisitos contra los cuales comparo cómo se comporta el sistema. Entonces, generalmente son las normas que voy a certificar, los requisitos legales que siempre van a estar por encima de cualquier otra normatividad, los requisitos internos propios de mi sistema de gestión, ¿sí? Porque la norma me dice, debe tener un procedimiento documentado para la selección de empleados, pero el cómo decido yo vincular y seleccionar empleados está en un procedimiento mío. Esos son los requisitos internos del sistema de gestión. Y otras reglamentaciones u otras normatividades a las cuales yo deba de cumplir. Bien, esos son los criterios de auditoría. Y el método de auditoría, generalmente son métodos de muestreos, son métodos de auditoría, de que hago entrevistas, que hago observación, que hago recorridos, verificaciones documentales y demás. ¿Qué criterios tengo yo para seleccionar el equipo auditor? Yo puedo hacer auditorías, en este caso digamos que auditorías internas, ya sea con personal propio interno o con una firma o una persona, un grupo de personas que contrate para que me auditen internamente. ¿Sí? ¿Qué debo tener en cuenta básicamente allí? Que las personas conozcan del sector, obviamente conozcan la norma y obviamente tengan por lo menos el certificado de auditor interno. Y si lo voy a hacer con mis auditores internos, además de todo eso, que no nos auditemos procesos propios, ¿sí? Si yo soy de compras, yo no puedo auditar compras, porque ahí existiría un conflicto de interés. ¿Y qué información documentada es necesaria tener para ese programa de auditoría? Que va a necesitar a los mapas de procesos, caracterizaciones de procesos si tenemos, los procedimientos de seguridad, los protocolos de inspección, las verificaciones de socios comerciales y un sinfín de documentos seguramente que tenemos en cada una de nuestras compañías. Aquí está cómo se definen los objetivos del programa. Ya los hemos mencionado, no me voy a detener mucho allí. Es simplemente importante tener en cuenta en los objetivos del programa de auditoría también si hay algunos requisitos internos que queramos revisar. A veces los mismos líderes de proceso nos dicen, mira, yo quisiera que en la auditoría de mi proceso ahondaras en el tema de la selección de proveedores porque siento que estamos fallando ahí. Podría ser. O desde la alta dirección se dan unas directrices y unos lineamientos donde considero que podríamos ahondar un poco más en el tema de mercadeo, porque creo que ahí estamos flaqueando en algunos aspectos, no estamos teniendo claro esto y lo otro. O revísate bien la formación del personal, porque creo que allí no estamos cumpliendo a cabalidad con lo que estamos diciendo y creo que no estamos cerrando brechas de competencia. ¿Sí? Cada organización determinará dentro de su programa de auditoría si quiere ahondar en algunos objetivos más específicos que los tradicionalmente revisados, que son evaluar el desempeño del sistema de gestión, validar la eficacia y la capacidad que tiene la organización, validar el nivel de cumplimiento de los requisitos. Son como los más comunes por mencionar algo, y nunca podemos dejar por fuera el resultado o los resultados de las auditorías que tengamos previas, ya sean externas de certificación o internas, incluso las que nos hagan de segunda parte los clientes. ¿Sí? Entonces esos resultados de auditoría hay que revisarlos si han sido tratados, si se han cerrado, si hemos venido trabajando en ellos, porque eso depende de la eficacia o la capacidad que tiene la organización para cerrar esas acciones. Aquí algunos de los riesgos y oportunidades que debemos de revisar en los ejercicios en los programas de auditoría, ¿sí? Las capacidades, como les digo, validar las capacidades que tenemos para establecer el objetivo del alcance, es decir, ¿podría yo llegar a fallar y no determinar muy bien ese objetivo de alcance de la auditoría? Podría ser, pero digamos que es un riesgo que generalmente se maneja. Tengo el equipo, tengo la suficiente información o formación para desarrollar ese ejercicio de auditoría, tengo personal competente,
tengo canales de comunicación, hoy en día tan importante todos estos temas virtuales, los registros están protegidos, tengo acuerdos de confidencialidad, ¿sí? Estamos disponibles y podemos cooperar en este ejercicio. El alcance tiene mucho que ver con el mismo alcance de certificación, preferiblemente si yo estoy certificado en ISO, por ejemplo, 28001, en prestación de servicios de parques industriales para los huéspedes, ¿cierto? Entonces, ese mismo deberá ser el alcance que yo maneje dentro de mi programa de auditoría para que siempre vayamos en esa sintonía. Y se me escapaba decirles que preferiblemente nuestro programa de auditoría vaya en sintonía con ese mismo ciclo de auditoría que llevamos con el organismo de certificación con que estemos certificados. Eso de una u otra manera me garantiza que me estoy evaluando previo al ejercicio, que voy a tener el tiempo para desarrollar los planes de acción que sean necesarios, pero a su vez me va a garantizar cumplir con los tiempos de auditoría en términos de que las auditorías deben de realizarse en la mayoría de los casos de las normas, dicen que por lo menos una vez al año, entonces que no se me pasen esos tiempos, que no tenga lapsos de tiempo muy amplios, sino que tenga unos ejercicios de auditoría muy acordes. ¿Bien? Algunos de los factores que nos impactan el programa, es importante, hay organizaciones que dicen, no, debes de tener por lo menos una auditoría una vez al año y se quedan solo con eso. Pensemos a profundidad si queremos tener un solo momento de auditoría o si queremos extender ese ciclo de auditorías un poco más en el año y no tener un solo momento, sino partirlo o particionarlo por procesos en los que pueda trabajar no de manera tan exhaustiva durante una semana, 3 días, 4 días, sino poderlo ampliar. Hay otras organizaciones que deciden hacer un momento de auditoría, hacen resultados y a los riesgos más críticos les dan un lapso de tiempo para montar planes de acción y posterior vuelven y realizan ejercicios de auditoría. Entonces, sopesar eso y mirar qué eso tiene impacto en nuestro programa de auditoría. Si hay algunas condiciones contractuales, porque por ejemplo en las auditorías de segunda parte con los socios comerciales, pudiese ser que esté yo, no quiero decir la palabra obligado, yo tenga como requisito que debo auditarlos una vez al año o 2 veces o una vez cada 2 años, entonces esos son factores que tengo que tener en cuenta al momento de programar mis ejercicios de auditoría. Las mismas auditorías externas, como se los mencionaba, u otras peticiones que se puedan tener por parte de la alta dirección. Me devolví, perdón. Perdón, estas me quedaron, regálenme un segundo. ¿Qué le pasó? Creo que me quedaron aquí una repetida. Permítame un momento. En el tema de los criterios de auditoría, como se los comentaban, son las normas, los requisitos legales, los mismos procedimientos, los métodos de trabajo, incluso en algunos casos, en algunas industrias muy especializadas, se tienen como criterios de auditoría manuales de operación que son muy técnicos y que deben de ser muy al nivel de detalle o al pie de la letra. Se incluyen esos manuales técnicos de operación. De pronto, por ejemplo, en el tema de vigilancia, en el caso de las armas, manuales de operación de armas que son muy puntuales, ¿sí? Por decir un ejemplo, protocolos y otras normatividades. En el caso de 18788, pues tenemos los 3 documentos base de la norma, el de Montreux, el ICO y los principios rectores de los derechos humanos,
que pueden impactar de una u otra manera y que son parte de los lineamientos que yo debo de tener en cuenta. Entonces ahí es importante poder considerar esos elementos que hacen parte del criterio de auditoría. Ahora bien, si tenemos de pronto una directriz o una solicitud especial por parte de la alta dirección, donde yo les decía es que queremos que miremos a nivel de detalle este aspecto, miremos si hay algunos lineamientos o protocolos o estándares que queramos comparar, estándares internacionales o demás que queramos hacer la comparación para incluirlos como criterio de la auditoría. ¿Qué otros elementos tenemos que tener en cuenta al momento de generar nuestro gran programa de auditoría? Determinar esos métodos de auditoría que yo les decía, los muestreos. Ahorita creo que les tengo un ejemplo de muestreo, ¿cierto? Entonces los muestreos, los tiempos son muy importantes en sus procedimientos de auditoría interna. Por favor, determinen tiempos, así no tengan como nosotros los organismos tenemos unas tablas de tiempo establecidas por cada norma. Así no tengamos esas tablas de tiempo, determinen basada en su experiencia en los procesos misionales qué tiempos como mínimo requiere un ejercicio de auditoría y en otro tipo de procesos que requerirían ustedes para poder hacer como unos tiempos de auditoría, cuáles son su perfil de auditor interno o qué buscan ustedes en el auditor, cómo se reparten las responsabilidades, va a ser una sola persona, va a ser un equipo de auditores y cómo se dicen esas responsabilidades, cómo van a tratar los resultados del programa, ¿sí? Esos cambios y esos ajustes, quién los hace, cómo los hace, en qué momento se reportan, hay que divulgarlos, hay que mencionarlos, cómo le hago ese seguimiento al programa y cómo continuamente estoy viendo qué más incluir, qué más mejorar, que era lo que yo les decía ahorita con el tema del nivel de dinamismo que tiene el ejercicio de auditoría. No sé si hasta allí hay algún comentario, pregunta. Si no, no hay ningún problema. Seguimos. Una vez yo ya tengo establecido mi programa de auditoría, me voy a volver un momento. Una vez yo ya tengo ese panorama, ¿sí? Yo ya tengo esa vista panorámica, yo ya estoy viendo qué tengo que hacer, ya tengo mis equipos de auditores, yo ya sé cómo voy a trabajar, ya tengo fechas, ya establecí los riesgos, ya los tengo controlados, tengo acciones de control para mitigarlos y todo lo demás, llegan las fechas de la auditoría. Y previo a esas fechas de la auditoría, yo debo de asignar un equipo auditor. Si lo hago de manera interna, generalmente las compañías crean los equipos y asignan los equipos por procesos. Entonces, un equipo auditor es 1, 2 o 3, dependiendo del tamaño de la organización, tiene la capacidad de auditar un proceso, el proceso diferente en el que estamos, porque si no, como les digo, habría un conflicto de interés, no me puedo auditar yo mismo, pero adicionalmente ojalá estos equipos sean interdisciplinarios. Ojalá yo tenga una persona del área de compras, otra del área de abastecimiento, otra del área de logística, para que creen un equipo interdisciplinario. Y esos van a auditar a recursos humanos, por ejemplo. Entonces, una vez yo ya he definido todos esos temas, todos esos tiempos, cuánto nos vamos a demorar, o si es una sola persona externa contratada, entonces pues tener la capacidad de que esa persona tenga la capacidad de ejecutar la auditoría, ya sea porque me va a poner una sola persona o porque va a ser un equipo de personas, entonces establecer las fechas y los tiempos que nos vamos a demorar. Y una vez hemos hecho eso y hemos definido eso, entonces procedemos a determinar nuestro plan de auditoría. El plan de auditoría ya es el específico, ¿sí? Yo tengo aquí la vista 360, que es mi programa de auditoría. Hoy, en el año 2021, en el mes de mayo, voy a auditar esta parte que yo programé aquí, que va en coherencia con mi seguimiento 1 de certificación, por decir un ejemplo, o que va en coherencia con la certificación que voy a tener en la nueva
nueva norma, ISO 18788, por ejemplo. Entonces, el plan de auditoría es solo el momento. El programa es toda la vista de ese ciclo de auditoría o de esos diferentes momentos de auditoría. El plan de auditoría me da única y exclusivamente para este momentico. Debe tener total coherencia con el programa. Mucho cuidado. Si en mi programa de auditoría digo que voy a auditar el numeral 5.2, el 7.5, el 8.3, mi plan de auditoría debería de tener esa coherencia. Los mismos elementos que yo digo que voy a auditar en el programa son los mismos elementos que me deberían aparecer en el plan de auditoría. Y viene otro documento que tiene que tener total coherencia, que es la lista de chequeo. ¿Sí? La lista de chequeo de auditoría son como las notas del auditor. Y esa lista de chequeo de auditoría debe de contar con esa preparación. Yo ya sé que voy a auditar estos numerales o que debo auditar el 100% de los requisitos. La lista de chequeo empieza a decir, bueno, el 4 se audita el contexto de la organización. En el 4.1, contexto